Estamos en la genealogía de Abraham, estamos estudiando la genealogía de Cristo. Por supuesto que la podemos leer rápidamente en Mateos y en Marcos, así seguiditamente toda la lista de nombres, pero me he propuesto en este curso, esto es primera vez que lo hago así, ningún curso lo he hecho así, ir por algunos personajes y algunos personajes importantes y estudiarlos. Así que la genealogía de Cristo es la forma profética. Cuando hablamos de profecía, usamos la palabra escatología. Profecía significa cosas por acontecer, cosas que van a pasar. Y vemos que Jesús no podía nacer de cualquier linaje, sino que tenía que nacer de un linaje escogido por Dios. Y lo vemos que hemos estado leyendo de que cada persona, dice la Biblia, y tuvieron hijos y hijas. Sin embargo, Dios escoge a uno, y escoge a uno, y escoge a uno. Así sucesivamente. Así que vamos a continuar con el linaje de Abraham, que ahí nos quedamos. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. En la última clase estudiamos el significado del nombre hebreo. Dijimos que la palabra hebreo en traducida significa venir del otro lado. Y como Abraham, aquí me adelanto a lo que vamos a leer, como Abraham Dios lo mandó a ir desde Harán hasta Canaán, hay que entender, eso se lee, pero si no se entiende un poco de geografía no se sabe por qué le pusieron el que viene del otro lado, el que cruzó el río. Literalmente eso significa la palabra hebreo. Estudiamos que hebreos es un idioma y es una raza. Y no quiero invertir mucho tiempo ahí, porque ya casi 2 clases le hemos echado a eso. Pero el significado de la palabra hebreo significa los que cruzan, los que vienen, los que cruzan el río, los que vienen del otro lado. Y entonces cuando a Abraham le decían, cuando llegó a la tierra prometida, le decían, hebreo significa este es el que viene del otro lado. Era una manera despectiva. Hasta cierto punto, vemos que de esa manera lo utilizó la esposa de Potifar, utilizó esa forma para hablar de José. Ella quiso acostarse con José, pecar con él. José no quiso y le asió de su ropa, él se quitó la ropa y la dejó, salió corriendo. Entonces ella tomó sus ropas como una evidencia de que él había querido quitarse la ropa para estar con ella. Lo acusa con esta calumnia, lo acusa con la gente de la casa, lo acusa con su marido, y la frase que ella utiliza dice, ha venido este siervo hebreo, ve, este que viene del otro lado, ve, este que es un emigrante, un peregrino, un forastero, diferentes palabras, ves, un don nadie aquí. Entonces la palabra hebrea se utilizaba como despectivamente. Según los años fueron pasando, como era el pueblo de Dios, el nombre hebreo empezó a adquirir un significado de honor, de bendición, hasta el día de hoy. Estudiamos en Filipenses 3:5, cuando Pablo habla de su genealogía, él dice, circuncidado al 8º día, israelita, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Lo utiliza como algo que los judíos, debo decir los israelitas, porque ya también le expliqué eso, los términos. El primer término fue semita, porque descendían de Sem. El segundo fue hebreos, porque Abraham fue la primera persona que se llamó hebreo en la Biblia, en Génesis 14:13, para los que están oyendo la grabación. Génesis 14:13 es la primera vez que la palabra hebreo aparece en la Biblia y es asignada a Abraham, a este que viene del otro lado, al hebreo. Y vemos que ya para mucho más adelante, el término adquiere un significado de honor. Así que primero los semitas, hebreos, israelitas, una vez que conquistan la tierra y se distribuye el país en las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que eso lo vamos a estudiar más adelante.
se llama entonces Israel. Después el país Israel se divide y se convierte en dos reinos, dos países. Israel, 10 tribus al norte y al sur el área de Judá, donde vive Benjamín, que también tenía su territorio, y los levitas porque estaban en el templo. Y como la mayoría de ellos vivían en el área de Judá, en el estado, en el territorio de Judá, cuando viene Nabucodonosor y lleva cautiva a Judá, porque ya el país del norte había sido llevado cautivo 400 años por los asirios. Los asirios invaden el norte del país, lo que se llamaba Israel, las 10 tribus, y los llevan cautivos, los esparcen por todo lo que era Asiria, Turquía hoy en día, Armenia, y después esas 10 tribus empiezan a ir a diferentes lugares. Los ingleses dicen que ellos son descendientes de alguna de esas tribus, los franceses también, muchos países. Hasta el día de hoy, muchas de esas 10 tribus como se perdieron. Pero curioso que en el libro Apocalipsis, la gran tribulación, en el capítulo 7, Dios dice que va a llamar a 144,000 de las 12 tribus de Israel y los menciona. Así que se perdieron para el hombre, pero para Dios no. Él sabe dónde están. ¿Ve? Así como hoy en día usted se puede hacer una prueba genética y le puede decir cuánta sangre indígena usted tiene, cuánta sangre africana, cuánta sangre europea, todo esto sin que hayan ido allí. Si el hombre puede definir esas cosas, ¿cuánto más Dios sabe dónde está su sangre? ¿Ves? Entonces la gran tribulación, vemos, lo pueden leer ustedes, que eso no ha acontecido todavía, donde Dios trae a Israel sus 12 tribus y los 144,000 serán los predicadores, los sellados en la gran tribulación para que nada de las plagas los dañe, y serán los que se van a convertir por los 2 testigos, Elías y Moisés, que van a resucitar y predicar en la plaza de Jerusalén, y se convierten 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, de cada una el mismo número, la misma cantidad. Entonces vemos que esas tribus que se perdieron del norte, imagínense, pues llevan perdida como 3,000 o más años. No puedo decirle exactamente en este momento la cantidad de años que el rey de Asiria, creo que, bueno, no quiero irme mucho por ahí, pero la cosa fue que los asirios se los llevan cautivos al país del norte, queda solamente Judá, y están 400 años allí, el linaje de David, que tiene que ver con las clases que estamos dando, y de ahí Nabucodonosor invade el territorio de Judá, va a Judá cautiva, y por eso toman el nombre de judíos, un derivante de Judá, porque los que fueron llevados cautivos a Babilonia ya no eran las 10 tribus, no era Manasés, ni Efraín, ni Dan, ni Aser, sino era la tribu de Judá. También ahí está Benjamín, también está los levitas, pero todos quedan bajo el término generalizado de judíos. Están 70 años, después de 70 años de cautiverio, los persas invaden a Babilonia y los reyes persas, Darío y Ciro, le permiten al pueblo judío, para que se cumpla la palabra profética de Jeremías, que iban a estar cautivos 70 años, y regresa un grupo pequeño a Jerusalén con un descendiente de David llamado Zorobabel, que viene siendo el gobernador ahora persa, no es rey sino gobernador, pero es descendiente del linaje de David. Después de eso viene Esdras, que es un levita, y viene con la comisión de levantar el templo, o terminar que levanten el templo, porque esa era la comisión de Zorobabel, los que habían venido antes, y junto con Esdras y otros profetas, Ageo, etcétera, levantan un templo, no como el templo de Salomón, no con la riqueza de Salomón, pero bueno, un lugar de adoración
para el pueblo judío. Y después de eso viene Nehemías, y la comisión de Nehemías es restaurar las murallas de Jerusalén que están caídas y sus 12 puertas. Entonces ya después de eso viene el reino de los griegos que dominan al mundo. Todo eso está profetizado en el libro de Daniel. A través del curso vamos a ver eso. No más que se van a tener que esperar como unos 10 años si seguimos así. Si seguimos extendiendo las clases de esta manera, a esta profundidad, pues quién sabe cuando lleguemos ahí. Cuando estudiemos cómo vamos a probar lo que la gran tribulación dura 7 años, ahí nos vamos a meter en muchas de las profecías de Daniel. Los griegos invaden el mundo, bueno, no el mundo, invaden desde Grecia hasta la India, incluyendo la Tierra Santa, toman posesión de Jerusalén. En ese templo reconstruido meten la imagen de Zeus, blasfeman el templo de Jerusalén, y entonces una familia llamada los Macabeos, que significa martillo de Dios, le pusieron después. Macabeos hacen una guerra contra los griegos, le ganan, y ya cuando están casi disfrutando su victoria, vienen los romanos y los invaden. Y queda la Tierra Santa en manos de los romanos, y ahí le he dado una cápsula de historia verídica y bíblica hasta los tiempos de Cristo. Entonces vemos en los tiempos de Cristo que la mayoría que están ahí son judíos, descendientes de Judá, pero vemos que también hay de las otras tribus. Vemos que hay una profetisa que cuando Jesús nace, Ana la profetisa toma al Señor Jesús y da una profecía y dice que era de la tribu de Aser. Y Jesús dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si Jesús salió solamente una vez fuera del país, a Tiro de Sidón, donde aquella mujer cananea iba detrás de él, hijo de David, ten misericordia de mí, fue la única vez que salió, y él le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y eso lo dijo muchas veces a través de su ministerio. Vemos aquí que si él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y él estaba ministrando en la Tierra Santa, eso quiere decir que la casa de Israel, que había sido esparcida, había regresado. No toda, posiblemente algunos de ustedes o muchos de nosotros tengamos sangre de alguna de las tribus esparcidas de la casa de Israel. Y tú te puedes enterar de eso si te haces un ADN, te la sacan. Te dicen más o menos si vienes de la línea sefardí, que fueron los judíos que fueron para España, o si vienes de la línea Ashkenazi, que son los judíos que se fueron a vivir a lo que era Alemania, Polonia, el oeste de Rusia, lo que es oeste de Europa. A ver, ¿qué más? Entonces ya vemos que para los tiempos de Cristo, las 12 tribus de Israel están representadas ya en la Tierra Santa, porque Jesús lo dijo, yo no he venido sino a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay gente que interpreta eso, pero para mí de otra manera, y en otras palabras, las que están perdidas en Europa ya están en todos lugares. A eso he venido a predicar yo, pero Jesús no fue allá. Y la comisión a los apóstoles no es una comisión a la línea sanguínea de Israel. No es, vayan ustedes por el mundo a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en las naciones y vayan y predíquenle. No, él no es eso. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso incluye a los descendientes de Cam, hijo de Noé, a los descendientes de Jafé, a los descendientes de Sem, a todos los gentiles. Ahora la salvación bajo la muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es una comisión universal a toda raza, a todo lugar. Bueno, entonces ahora nos regresamos al linaje de Abraham donde nos quedamos. Vamos a empezar en el capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Y aquí vamos a tomar en la genealogía de Cristo al padre de Abraham, a Taré. ¿Ok? Hay algunas cositas muy importantes aquí. Y vivió Nacor,
Perdón, versículo 24. Génesis 11, 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Pero sin embargo, aunque haya engendrado hijos y hijas, solo menciona a 3 nombres de sus hijos. Y dentro de estas hijas está Sara. Vaya que Sara es media hermana de Abraham. Es hija de su padre Taré, pero de otra madre. Cuando Faraón le pregunta, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me dijiste que era su hermana? Él le dice, bueno, a la verdad, lo que pasa es que ahí jugó psicología, ¿no? A la verdad también es mi hermana porque es hija de mi padre, pero no de mi madre. Así que dentro de estas hijas que menciona de Taré está Sarai, que después se le cambia el nombre a Sara. Muy bien, versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró, y menciona aquí a 3 nombres, a Abraham, a Nacor y a Harán. Y vamos a ver que, me adelanto un poquito, Harán muere, Harán viene siendo el padre de Lot, y Harán muere, pero queda Abraham y Nacor. Esto es importante porque vamos a ver ahora aquí rapidito que Dios manda a Abraham a dejar a su tierra, a su parentela y a la casa de su padre, y ir a la tierra que él le manda, que era la tierra de Canaán. Pero en la tierra de Harán queda Nacor. Y esto es importante porque cuando Abraham quiere una esposa para Isaac, él manda a su siervo a Mesopotamia, a Harán, a buscar a una prima de Isaac, llamada Rebeca. Rebeca, ahí se me fue la onda un poquito. Ya la computadora a los 65 como que. Entonces, llega con Labán, no es Labán todavía, es otro de los hijos de Nacor, de los descendientes de Nacor, y va a su familia, a la prima de Isaac, a Rebeca, porque no quiere que se casen con mujeres que no tienen ningún concepto o creencias de las cosas de Dios. Lo mismo pasa con Jacob después, cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú. ¿Para dónde va? Para Mesopotamia, para la descendencia de Nacor, que queda en Harán. Y allí se encuentra con Labán. Y Labán le dio una lección a él de lo que es ser mañoso. Fíjese que el nombre Jacob significa el usurpador. Imagínate usted que usted llega a una iglesia y el pastor, ¿cómo se llama usted? El usurpador. ¿Qué nombrecito ese? Imagínese. Entonces, Jacob, el usurpador, llega con Labán, pero Labán era más usurpador que él. Y bueno, usted sabe lo que le hizo, ¿no? Que Jacob se enamoró de Raquel y entonces Labán le dijo, trabaja 7 años. Y él dijo, con gusto lo hago. Y por la noche le pusieron a Lea. Debe haber estado bien, yo no sé, quizás esa noche, la Biblia no lo dice, pero ¿cómo es eso que tú no vas a saber quién es? ¿Que estaba muy tapada o él se le fue la mano en el vino o qué pasó? ¿Ves? Muy probable las dos cosas, ¿ves? La cosa es que cuando se despierta por la mañana se da cuenta que tenía a Lea, prima de él. Y después Labán le ofrece a Raquel, prima de él. Y luego su padre les regala siervas, que ya no son del linaje descendientes de Nacor. Son descendientes posiblemente de Cam o de Jafet, que son siervas de Raquel y Lea. Y ellas después le entregan a su sierva Jacob, pobrecito, infeliz. ¿Cuánta protesta puso? Y entonces fíjense que en el linaje de estas 12 tribus ya hay sangre cananea. Déjeme componer eso, ya hay sangre de Cam. En otras palabras, las otras dos esposas de Jacob no son linaje de Taré, ¿ves? Ni de Nacor, hijo de Taré, sino Lea y Raquel son linajes.
pero las dos otras esposas ya no. Ya en la sangre que viene de las tribus de Israel, ya está la sangre de Cam y de Jafet, no solamente de Sem. ¿Ves? En los hijos de, se me fue la onda ahí un poquito, en los hijos de Lea y de Raquel, ¿ves? Raquel solamente tiene 2 hijos, ¿ves? Benjamín y José. Pero los hijos de esas 2 sí persiste el linaje de Sem, el hombre escogido de los hijos de Noé. Persiste ese linaje. Pero ya en la sangre de los otros está la sangre de Abraham mezclada con la sangre de Cam. No sabemos porque las otras esposas de Jacob no se nos da su genealogía, ¿ves? Entonces no sabemos si eran descendientes también de otros hijos de Sem. Recuerden cuando estudiamos Sem tuvo varios hijos y Dios escoge a uno nada más. Entonces pueden haber sido semitas también, pero hijos descendientes de Sem, pero de los otros hijos que no fueron escogidos. La cosa es que ya dentro del linaje de las tribus de Israel está infiltrado la sangre o linaje gentil. ¿Ves? Así que vemos todas estas cosas que estoy parándome porque no quiero seguir metiéndome ahí para desviarme. Regresamos al texto bíblico, pero esta parte es muy importante porque tanto la esposa de Isaac como 2 esposas de Jacob son descendientes de su tío, de su tío abuelo, en el caso de Jacob, de Nacor. Entonces vemos aquí el versículo 27, esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Así que se quedó huérfano Lot. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán. Así que fíjese, Nacor se casa con una sobrina de él. En otra palabra, con una hermana de Lot se casa Nacor, que le pusieron el nombre de su abuelo, hija de, a ver, vuelvo otra vez aquí. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que es hija de Abraham y otra esposa. Y el nombre de la mujer de Nacor, hermano de Abraham, es Milca, hija de su hermano, sobrina de él. Padre de Milca y de Isca, así que Harán tuvo otra hija también. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Fíjense que ya el padre de Abraham ya tiene una comisión para ir ¿a dónde? A Canaán. Dios no le dijo que se quedaran en Harán. Dios le dijo, váyanse de Ur. Y más adelante vemos que Dios le dice a Abraham, yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, le dice así. No le dice, yo te saqué de la tierra de Harán. Porque Abraham está en Harán cuando Dios le dice que deje su casa y su parentela. Al decirle que deje su casa y su parentela, quiere decir que Nacor también viajó. La Biblia no lo menciona. La Biblia no menciona que Taré tomó a Nacor y vino, pero al decirle, puede ser que haya venido primero Taré con Abraham, Sarai y Lot, primero Harán y atrás vino Nacor. Pero sabemos que vinieron porque en la comisión de Dios, Dios le dice a Abraham, deja tu casa, tu parentela y la casa de tu padre. Entonces tenía familia allí. Y nosotros sabemos, la familia nos está diciendo la Biblia los nombres. Entonces, lo interesante aquí es que ya el padre de Abraham, y recuérdense que este es el linaje escogido. ¿Ven? Porque vemos que el linaje escogido como comenzando de Abraham. Pero tal es el linaje escogido.
Taré viene de una elección de Dios de uno y de uno y de uno y de uno. Así que Taré tenía una comisión de Dios, a mi opinión, ir para la tierra de Canaán. ¿Y sabía Abraham esto? Más adelante se va a aclarar que sí lo sabía. Pero Abraham claro que lo sabía. ¿Cómo su padre le va a decir, nos vamos de Ur de los Caldeos, pero no sabemos para dónde vamos? Sí sabían para dónde iba. O sea, salimos de Ur de los Caldeos y vamos para la tierra de Canaán. Y Dios se lo dice más adelante a Abraham. Yo fui el que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Y fíjense que el que sale con la comisión de Ur de los Caldeos no es Abraham, sino es Taré. Pero sin embargo, la Biblia obra Dios obra, ahí es lo que estaba tratando de corregir. Dios obra de maneras misteriosas. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron aquí en los Estados Unidos? Levante la mano. ¿Cuántos conocieron a Cristo en los Estados Unidos? Ajá. Ok, ¿cuántos de ustedes vinieron a los Estados Unidos cuando salieron de México, de su país, para convertirse aquí? ¿Cuántos? Levante la mano. Ninguno, ¿verdad? A convertirse al dólar es lo que vinimos. A eso vinimos. Vinimos a buscar la feria. Pero ve, pero Dios te puede decir, yo fui el que te saqué. Allá de tu barrio de donde tú hayas venido, ¿ves? Porque lo mismo pasa con Abraham, ¿ves? Lo mismo pasa con Abraham. La comisión se la da a su padre porque el padre es la cabeza, la autoridad. Dios se la da a él. Pero Dios está viendo el futuro. Conoce el futuro y está viendo que Abraham va a ser el que va a llevar su nombre a las naciones. Y con él es el que va a hacer el nuevo pacto. Porque fíjense que Taré está bajo el pacto de la conciencia. Perdón, el pacto del gobierno humano. El pacto de la promesa. El nuevo pacto empieza con Abraham. Entonces pasó el pacto de la inocencia, de la conciencia con Noé, el de los gobiernos humanos, es Taré todavía, es Abraham también, hasta que Dios le da el nuevo pacto. Y aquí lo vemos, que llegan y dice, vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Así que el hijo que se murió de Taré también se llamaba Harán. Entonces vemos ahí que él le puso a uno de sus hijos el nombre de esa ciudad. Y dice, y fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así que se quedaron allí. Pero Jehová, a ver, lea conmigo, por favor. Pero Jehová dijo a Abraham. Ahí están poniendo atención ustedes. Ya, tanto que les he dicho, tenemos que fijarnos en cada letra, en cada palabra. ¿Qué significa? Pero Jehová había dicho. Cuando tú le dices a tu hijo, pero yo te lo había dicho. Ya habías hablado con él. ¿Y cuántas veces? Usualmente, ¿ves? Cuando tu esposa o la esposa de ustedes cometen un error, algunas veces te le dice, yo te lo había dicho. ¿Ves? Y cuando nosotros cometemos un error, también la esposa nos dice, no te lo quiero decir, no quiero que te enojes, pero yo te lo había dicho. Entonces vemos aquí, había dicho significa que Dios trae una insistencia con Abraham. Y esto es muy interesante, fíjese, porque cuántas veces prediqué yo de ahí y yo siempre decía, y Jehová dijo a Abraham, que eso significa que no había hablado con él, que no sabía, que Abraham tendría una fe de esa titubeante en Jehová, y que por primera vez Dios le habla, y entonces Abraham obedece, de la primera vez obedece. Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros veamos aquí, por eso está escrito de esta manera. En otras palabras, que el nivel de fe de Abraham en su vida espiritual, lo llamamos el padre de la fe, y cuando oímos ese título, pensamos que desde el primer momento este hombre era, pero recto como ni sé cómo qué, lo más recto que podía haber, y una fe que llegaba hasta los cielos. No es así. La fe que vemos en Abraham en Génesis 22, donde él está dispuesto a sacrificar a Isaac, es una fe progresiva. Es una fe que empieza aquí y lo vemos
a través de su vida, dudando, haciendo lo incorrecto, lo que hemos mencionado un poquitito más atrás, entregando a su esposa para que Faraón le haga su concubina. ¿Ves? Y Faraón regalando las ovejas y vacas, y él, pues eso toma tiempo. ¿Qué tiempo toma de que te regalen vacas y tú llevártelas y venir otro día y te regalen siervos? No sabemos, quizás hasta un mes o más. Y todo este tiempo a Sara echándole cremita y poniéndola más bonita para Faraón llegarse a ella. Y vemos ahí un fallo grande. Puede ser que humanamente lo entendamos, porque Abraham le dijo a Sara cuando iban a entrar a la tierra, por amor a mí, porque esto es una tierra que no tiene temor de Dios, di que eres mi hermana para que no me maten. Y cuando él vio que lo iban a matar, mira, el gran siervo de Dios le temblaron las rodillas. ¿Ves? Aquí vemos a uno que se acobardó, hermano. ¿Ves? Y que hizo, entonces, eso es lo que Dios quiere que veamos. Que Abraham no se quedó así. Abraham no se quedó así. Abraham fue progresando en su fe. Así que es muy normal, hermano, que en nuestro caminar con Dios tengamos etapas de titubeo. No permita a Dios que no sea así. Yo quisiera, yo no sé cuánto usted, pero yo quisiera ser perfecto ya. Pero yo pienso que si Dios me hace perfecto a mí, me odiaría a todo el mundo. ¿Ves? Entonces, lo quisiéramos, pero hasta que no llegue el rapto y tengamos un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué nos enseña Dios de estos grandes hombres de Dios? Bueno, ellos también fallaron, pero no se quedaron ahí. No te quedes tú ahí tampoco, sacúdete para adelante en el nombre del Señor, que tenemos un Dios grande. Entonces esto, pero Jehová había dicho, bueno, si se lo dijo, ¿por qué no se fue? Bueno, vamos a ver un poquitito más adelante, vamos a ver por qué no se fue. ¿Ves? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vemos que hay una profecía de Cristo. ¿Ve? Ya en la genealogía de Abraham, hemos llegado hasta este punto de la genealogía de Cristo, donde el único descendiente de Abraham que ha podido bendecir a toda la tierra es Cristo. Ningún otro descendiente ha podido bendecir a toda la tierra, solo el Señor. Pero aquí van varias cosas, así por arribita, porque en estos versículos nos podemos meter 3 clases aquí. Algunas veces yo hago pausa porque quiero evitarme de irme muy lejos. Entonces quiero enfocarme un poquito más. Cuando Abraham sale para la tierra, bueno, vamos a leerlo en el versículo 5. Entonces vemos ahí que Dios le da una promesa. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. Entonces fíjense, en Harán tenía bienes. ¿Tenía personas? ¿Qué significa estas personas que ha adquirido? Porque no tiene hijos. ¿Qué significa? Esclavos. Siervos. La palabra siervo es una palabra pues, un poquito mejor que esclavo. Esclavos. Por eso no se había ido de Harán. Porque vinieron de Ur y habían prosperado allí. Dios le dice, vete de tu casa. ¿Tenía casa? De tu parentela. ¿Tenía familia? Y de la casa de tu padre y de la familia más cercana. ¿Cuál es la casa de tu padre? Nacor, hermano de Abraham, que queda vivo. A la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Y ahora aquí viene. Tomó pues, versículo 5, Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora explícame, ¿sabía ellos para dónde tenían que ir? ¿Qué dice aquí? Y salieron para ir
y salieron. En otras palabras, que antes de salir sabían para dónde iban y salieron para ir a tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Canaán siendo un bisnieto de, un nieto de Noé. A ver, sí, hijo de Cam, nieto de Noé. Y por eso se llama la tierra de, la palabra de significa posesión. Vaya, que fue la tierra que Noé le entregó a este nieto de él, a Canaán. Y para esa tierra fueron. Y vemos que esa es la tierra que Dios le promete a ellos. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Mire, con cuidado. Vete de tu casa. Porque la casa no se la puede llevar. Porque no había trenes ni esos grandes trailers para montar todas las piedras y llevárselas. Vas a tener que dejar tu casa, tu parentela, ahí. ¿Y lo qué cosa era? ¿Qué cosa era Lot? Su parentela, su sobrino. Ahí no obedece a Dios tampoco. Y fíjense lo que pasa después. Todos los problemas que causó Lot. Que Abraham tiene que ir en una guerra, en una batalla para librarlo. Que Lot se separa de él y se va para Sodoma y Gomorra. Y encontramos el pasaje de Sodoma y Gomorra, que Lot está a la puerta de la ciudad sentado, y la Biblia dice que Lot fue echando sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, y dice, y los hombres de Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera, dice la Biblia. Y luego hay algo muy interesante, porque el Nuevo Testamento dice en 2 de Pedro 2, versículos 7 y 8, dice, si no me equivoco, dice que Lot era justo y que abrumaba su alma con la conducta inefacta o la conducta mala de la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué hacía allí? ¿Qué hacía allí? Si se le estaba abrumando el alma, ¿qué hacía allí? Si él sabía que eran pecadores. Y bueno, por la misericordia de Dios, Dios lo libró. Pero ¿qué pasó? Que sus hijas, que se criaron en un ambiente de homosexualismo, de lesbianismo, de orgías, lo emborrachan y lo violan. Y nacen 2 hijos, Amón y Moab, los amonitas y los moabitas, que son hijos de Lot y sus hijas, que vienen siendo familia de Abraham, por la parte de Harán y de Taré. Y vemos ahí que son los peores enemigos hasta el día de hoy. De ahí salieron los que viven en Jordania, y los palestinos salieron de ahí. Hasta el día de hoy, los descendientes de Lot son los palestinos. Y de ahí salieron, y hasta el día de hoy son los peores enemigos. Pero Dios le dio una instrucción, fíjate, detallada. Deja tu casa, tu parentela. Y él no quiso dejar a Lot. Porque Lot no se iba a quedar solo, porque allí había parentela. Lot se podía haber quedado con los demás. Pero Abraham se lo quiso llevar, le agarró lástima. Pobrecito, es mi sobrino y su papá murió. Y hay situaciones y órdenes que Dios nos da que no son fáciles. ¿Ves? Porque causan dolor y tristeza. Pero más dolor y tristeza le causó después. ¿Ves? Entonces Dios está tratando de evitarnos. Hay veces que el Señor nos permite pasar por un dolor y una tristeza porque quiere evitarnos una peor que viene adelante, que solo Él la sabe. Entonces vemos aquí que Abraham llega a la tierra de Canaán. Entonces vamos a leer ahora capítulo 20. A ver un momentito acá, estoy buscando algo. Capítulo 20, versículo 12. A ver, capítulo 20, versículo 12. Para aclarar este asunto, me equivoqué, es que Abraham le vuelve a pasar lo mismo, no solamente le vuelve a pasar con Sara, con Faraón, pero también le vuelve a pasar con los filisteos, con Abimelech. Y entonces aquí vemos lo que cité hace un ratito, cuando Abimelech le pregunta, ¿por qué me has hecho esto? ¿Ves?
ve versículo 9, capítulo 20, versículo 9. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué pensaba para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Así que en estos pactos, esto sería inconcebible hoy, ¿no? Alguien que se case con su media hermana. Pero en esta dispensación, recuerden que estos son otros pactos. Recuérdense que la tierra está llena de gente que no cree en Dios, que la mujer es una gran influencia en los hijos y en los nietos, y que Dios permite, en este caso Dios permite que se case con una hermana de él, porque es la única familia sobre la faz de la tierra que cree en el Jehová Dios, Dios Padre, que nosotros creemos. Eso a nosotros nos suena duro, y si lo es, ya Cristo pone todo eso en orden. Y hoy en día, pues claro que eso no se puede hacer. Así que vemos aquí, hermanos, lo que hemos aprendido de Abraham. Ahora nos vamos a aprender un poquito de Isaac. Y enseguida le voy a dar el pasaje bíblico. Nos vamos a Génesis 25. Pues vemos que Dios, el capítulo 21, aquí viene el nacimiento de Isaac. Dios le da la promesa a Abraham cuando tiene 75 años. Y Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Capítulo 21, primero. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ya aquí no se llamaba Sarai, sino se llama Sara. Dios le cambió el nombre. Y Abraham también le cambió el nombre. No se llamaba Abraham, sino Abraham. Y Sara concibió de Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio salud Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues él le ha dado un hijo en su vejez? Entonces vemos aquí el nacimiento de cumplimiento de un hijo de acuerdo a la promesa de Dios. Quiero leer otra cosa que se me está viniendo a la mente, pero no la tengo en las notas. A ver, mija, Margie, mijita, si me lo consigues, consígame el pasaje bíblico donde Abraham tiene otra esposa y tiene otros hijos. Mientras que voy leyendo aquí, capítulo 22, por aquí va a estar. No, ese no es. Ya eso lo sabemos ya. Aquí está 24. Abraham busca esposa para Isaac. No, ese no es. Por ahí va a estar, porque es importante que veamos que Abraham, aquí están 25, capítulo 25, está correcto. Lo tenía en mis notas. Muy bien, Abraham, esto es importante porque veamos que Abraham tenía otros hijos, sin embargo la elección cae sobre Isaac. Génesis 25 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Así que después que muere Sara, aparte de que ya tuvo un hijo con Agar, que se llama Ismael, y luego Isaac, y él tuvo Isaac, ¿a qué edad? A los 100 años. Así que el viejito a los 100 años todavía. Mire, ¿qué les parece? No se pongan tan serios, hermano.
Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz, mire, óigame, que no fue ahí como algo de casualidad la cosa, mire, Sinram, Haxán, Medán, Madián, que es otro, se convierte en otro enemigo de Israel. Mira dónde sale, es hijo de Isaac. Isbac y Sua, a ver cuántos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y Ismael, 7. Así que vemos que a pesar que tuvo varios hijos, y esto lo vemos con David, lo vemos con todos los patriarcas que tuvieron otros hijos, pero Dios sigue escogiendo uno y uno y uno y uno. Y de ese linaje es que tiene que nacer el Cristo. No puede nacer de otro. Tiene que nacer de ese linaje. Así que nos vamos más adelantito ahora para ver a Isaac, la vida de Isaac. Capítulo 27. Nos vamos hasta la bendición de Isaac, pero no, vámonos al capítulo 25, por favor. Capítulo 25, versículo 19. Capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. E Isaac de 40 años, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, que ya les expliqué. Rebeca viene del linaje de Nacor, es prima de él, hija de Betuel, en otras palabras, Betuel es descendiente de Nacor, arameo ¿de dónde? ¿Por qué dice arameo? Arameo porque es de Aram, ¿ok? De la ciudad allá, de Pandán, Aram, hermana de Labán, arameo. Así que más adelante vamos a ver este Labán, que tiene hijas, y entonces de sus hijas es Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Así que vemos aquí, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Quién oró por ella? Isaac. ¿Y por qué ella no fue a un pastor para que orara por ella? ¿Por qué? Porque él era el elegido, pero no solamente eso, el único. Esto es importante por lo que viene aquí, por lo que viene aquí. Entonces vemos aquí que ahora la comisión del elegido de Dios cae sobre Isaac. Y Rebeca, su esposa que es estéril, dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Así que la concepción de Rebeca es un milagro de Dios. Es Dios el que escoge estas dos criaturas. Va a tener cuates, mellizos, gemelos. Y es Dios el que permite este milagro. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, entonces miren, el mayor servirá al menor. Ya había una profecía antes que nacieran de que Jacob iba a ser el escogido. Lo que pasa es que no se sabe, porque los dos, en este punto, los dos están en el vientre de su mamá. Así que no se sabe cuál va a ser el mayor y no va a ser el menor. Fíjense qué curiosidad. Hoy mismo tuve una reunión. No sé si te recuerdas, Margie y Raúl, del hermano Dani López, hermano de Benny. Bueno, hoy tuve una reunión con él y él ha adoptado 2 niñitos que son gemelos. Y tienen como 8 o 9 años los dos. Y estamos sentados en Dennis almorzando y dice uno al otro, dícele el uno al otro. Porque estaban ahí como discutiendo y dícele uno al otro, yo soy mayor que tú. Y entonces yo cuando oí eso, digo, ¿y cuánto le llevas tú a él? Y me dice, yo le llevo 1 minuto y 36 segundos.
Fíjate como él se recordaba por 1 minuto y 36 segundos que era el mayor, tenía todos los derechos. Entonces, aquí está pasando lo mismo, pero fíjense cuando se da esta profecía, no han nacido, están dentro del vientre de la mamá, no se sabe cuál va a ser el mayor o el menor, ¿ves? Pero aquí viene algo muy interesante porque esto que podemos entender aquí es lo que tiene que ver mucho con lo que veamos más adelante, con lo que cuando llegue el momento de Jacob bendecir a uno de sus hijos para que sea el escogido de Dios. Fíjense, cuando Rebeca quiere tener hijos y no puede, es Isaac el que ora por ella. Pero ahora va a consultar ella a Jehová. Y Jehová le responde. ¿Cómo le respondió? La Biblia no nos da detalles. Pero mire, le respondió por un sueño, le respondió quién sabe cómo, o le respondió por su marido. Pero vamos a suponer que no le respondió a través de Isaac. Yo pienso que sí. Mi opinión. Es solo mi opinión. Puede ser que esté equivocado. Él es el único profeta de Dios. Él es el siervo de Jehová. Y ella fue a consultar a Jehová. A mí se me hace que el que le puso las manos en el vientre o en la cabeza para que concibiera y Dios lo oyó, es el profeta que le da esta profecía. Así que Isaac sabía desde antes que nacieran que el mayor iba a servir al menor. Por lo tanto, él sabía que el menor era el escogido de Dios. Esto es muy importante para lo que pasa más adelante. Porque vamos a ver más adelante que Isaac quería darle la primogenitura a Esaú, no a Jacob. Sin embargo, él sabía. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo desde el punto de vista de que Dios le habló a Rebeca en un sueño. ¿Usted cree que no le va a decir a su marido? No era una cosa que Dios quería tener oculta porque la puso en la Escritura. Él sabía, de una manera u otra él sabía, siendo profeta de Dios. Y esto es muy, muy importante, ¿ves? Y ahora, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, versículo 24, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl, que significa rojo, o significa colorado. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, que significa usurpador, que toma el lugar de otro. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio de a luz. Así que aquí vemos, esta parte es muy importante por lo que viene. Entonces, ahora vemos del versículo 27 en adelante que Esaú se va a casar, no con mujer, sino casa de cazador. Y no caza nada. Y Jacob, dice la Biblia que era un hombre de tiendas. Esaú era un hombre del campo, guerrero, cazador, pero Jacob vivía, dice que era un hombre pacífico y de tienda. En otras palabras, que Jacob era mama's boy. El niñito de mamá era Jacob. ¿Ok? Y ahora cuando Esaú viene para atrás, pues como era el niñito de mamá, aprendió a cocinar. Y hace un guisado y el otro viene muriéndose. Fíjense aquí, esto es muy importante porque ya aquí nos empieza a revelar Dios. Dios no tenía que esconder esto. Dios no tenía que esconder esto, pero lo pone a propósito para que nosotros veamos que estos hombres no fueron perfectos. Y que tuvieron que luchar contra sus pasiones, contra su carácter, con su forma de ser. Y poquito a poco ir perfeccionando y ganando en su vida como si fuera una guerra de conquista, terreno por terreno, barrio por barrio, casa por casa. Así ganando en nuestra vida, tomando control sobre nuestra lengua, sobre nuestro enojo, sobre nuestro carácter, sobre un paso y el otro y el otro y el otro. Y cuando tú piensas que ya más o menos te chapistearon un poco y más o menos estás bien, ahí te viene el cantazo para abajo, como la hierba mala, salió el carácter, salió el enojo y salió todo lo que tú habías conquistado y hay que empezar otra vez. Así que vemos aquí que Jacob prepara este caldo, versículo 28. Versículo 27, y crecieron los niños
Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Y quién estaba en tiendas todo el tiempo? Pues la mamá y Jacob con mami. Y amó Isaac a Esaú. Fíjense, esto es un gran fallo. No se puede amar a un hijo más que a otro. Hay que tratar a los hijos diferentes porque ellos tienen diferentes caracteres. Entonces, yo me recuerdo, por ejemplo, mis dos hijas, Priscila y Raquel. Yo regañaba a Priscila y le decía, no hagas esto, no hagas esto, y ella. Así me hacía, se me ponía rebelde. Y le pegaba su nalgadita y hacía. Y a Raquel yo le decía, no hagas esto, mija. Y ella me decía, no me pegue, papi, no me pegue, papi. Entonces a mí me da tanta lástima que hasta ahí llegaba todo, güey. Entonces, no se puede tratar a los hijos iguales porque tienen caracteres diferentes. Pero hay que amarlos igual. No se puede amar a uno más y a otro menos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, fíjese nomás. Mas Rebeca amaba a Jacob. Así que para empezar, esta familia ya está mal. Y esta es la familia escogida, hermano. Así que, como hay un programa ahí en México que dice que hasta las mejores familias, ¿cómo es la cosa? Así se llama el programa. Esta era la mejor familia. Esta era la mejor familia que tenía Dios sobre la faz de la tierra. Y miren nomás lo que está pasando. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, rojizo. Y Jacob le respondió, véndame en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y en otro de los lugares de la escritura dice, así menospreció, aquí mismo, en el versículo que prosigue. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, porque la primogenitura tenía la comisión de ser la elección de Dios, pero ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Dios ya lo había dicho. Ahora, aquí hay muchas cosas que observar. Primeramente, si tú tienes un caldo de lentejas que tú hiciste y tu hermano viene del campo con hambre, ¿qué es lo que se hace? Un verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace? Bien, siéntate aquí, mira qué sabroso está este caldo, ¿verdad? Es compartir, ¿verdad? Entonces ya aquí empezamos a ver el carácter de Jacob, ¿ves? Pero el asunto es que Dios está metido en esto y Esaú dijo, si yo me voy a morir, no que se iba a morir ese día, porque de hambre no se iba a morir, porque ya estaba ahí. Y algún pedazo de pan podía agarrar, ¿ves? Lo que está diciendo que algún día me voy a morir y bueno, fíjese, eso es menospreciar el ministerio en su vida. Menospreciar el ministerio, vaya. Porque cuando leemos eso pensamos, es que el hambre era tanto que se iba a caer ahí mismo muerto. No. No es eso. Porque él estaba allá en la tienda y en su casa. ¿Ve? Él podía, recuérdense que Rebeca, aunque amaba más a Jacob, pues también amaba a su hijo menos, no lo va a dejar morirse de hambre. Aunque sea un pedazo de pan, aunque sea una manzana, algo le dan al hombre. Entonces cuando él dice, si yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Lo que está diciendo es, aunque yo sea el siervo de Dios o lo que sea, ¿sabe qué? De todas maneras me muero, ¿para qué? Menospreció en la vida que le quedaba, ser el siervo de Dios. Ser el que transmitiera las maravillas del Señor. Y Dios vio eso y no le agradó. Pero fíjense que ahí se cumple este versículo bíblico. Porque, por ejemplo, aquí hay mucha controversia, porque en el Nuevo Testamento hay un versículo bíblico que dice que Dios amó a Jacob y no le agradó, esa no es la frase, y menospreció, no menospreció.
Bueno, se me olvida la terminología. Quizás me ayude, Margin. Debe estar, menospreció a Esaú, amó a Jacob. A ver si me lo puedes conseguir. Aborreció, correcto. Y Jehová aborreció a Esaú. Bueno, porque lo aborreció. Bueno, entonces fíjense, hay que empatar eso. Hay que empatar eso porque alguien puede decir, entonces fue Dios el que creó a Esaú con un mal corazón. Y le echa la culpa a Dios. Y si Dios creó a Esaú con un mal corazón, entonces ¿qué culpa tiene Esaú? Entonces viene siendo Dios el culpable ahí. Porque es el que crea a Jacob para que un día se arrepienta y busque a Jehová, y crea a Esaú para que sea un callejero y tenga un corazón que menosprecie la primogenitura. Dios es el culpable porque Él los creó. No. Fíjense, por eso la Biblia hay que leerla completa y comparando los versículos, porque luego en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, y a los que Dios antes conoció, a esto predestinó. Entonces la predestinación de Dios está basada no en que Dios crea a la persona así para que sea buena, para que sea mala, sino que Dios conoce la persona antes que salga el vientre de nuestra madre. Él sabe. Fíjense que como ahora en un ADN se puede saber si tú tienes sangre india o negra o judía, y hasta de qué tribu de Judá, si eres de Ismael o si eres se puede saber. No va a saber Dios el comportamiento. Si Dios no sabe cómo tú vas a actuar, entonces Dios no lo sabe todo. Dios sabe casi todo, pero Dios lo sabe todo. Y Dios sabe muy bien cómo vamos a actuar. No porque Dios te crea, te haga para que tú hagas el mal, sino Dios sabe cuándo tú vas a hacer el mal, cómo lo vas a hacer. Y basado en eso, Él predestina. Entonces Él aborrece a Esaú, pero lo aborrece, fíjense, no como ser humano, porque ya después cuando se encuentran los dos, vemos que Esaú menciona el nombre de Dios, vemos que Esaú ha prosperado. Vaya, Dios lo aborrece para que sea el primogénito. ¿Ok? Lo aborrece en el sentido del ministerio, no como ser humano. Esto es muy importante, ¿ves? Porque entonces decimos, pero ¿cómo es posible que Dios aborrezca a alguien? Entonces Dios lo escogió para que salga malo. No. Él sabía a los que antes conoció, a esto predestinó. Entonces, si usted hubiera conocido al apóstol Pablo, vamos a dar un ejemplo, usted hubiera vivido en aquellos tiempos, usted hubiera sido un cristiano y usted ve al apóstol Pablo entrando en la casa de al lado, agarrando a la hermana que es cristiana por el pelo, arrastrándola, dándole de patadas, al marido dándole golpe, puñetazo, desbaratándole la boca para que niegue a Jesucristo, ¿usted hubiera pensado que era el escogido de Dios? ¿Ve? ¿Qué hubiéramos pensado si hubiéramos visto a Saulo de Tarso actuar así? Hubiéramos pensado que era hijo del diablo, lo que hubiéramos pensado. ¿Ves? Pero sin embargo, él mismo dice que a Dios le plugo, Dios quiso escogerlo a él dentro del vientre de su madre. Entonces, Dios no solamente elige por la condición momentánea que tú tengas en tu corazón. Dios elige porque Él conoce lo que tú vas a hacer. ¿Cuántos son de México? Levanten la mano, por favor. Y ustedes ya la pueden bajar. ¿Cuántos de los que salieron de México se convirtieron aquí? Y cuando tú saliste de México, tú sabías que te ibas a convertir. Pero Dios sí lo sabía. ¿Ves? Tú venías con otras intenciones. Ya dimos este ejemplo hace un ratito. Con fuerza, hermana, porque se sale en blanco la grabación. Dispensen, hermano. Yo quiero oír los comentarios, pero a ver, el hermano Pedro viene por ahí con el micrófono. Ahí viene nuestra hermana Madrid, viene pasando el micrófono. Ahora sí, ¿ves? A ver. Yo era testigo de Jehová en México. En México, testigo de Jehová. Había renunciado a los testigos de Jehová porque por mi carrera, que era médico, y ellos no querían que yo estuviera aplicando sangre. Y entonces yo seguía aplicando sangre porque trabajaba en eso. Me expulsaron de su secta
Y cuando mi papá estaba aquí por 10 años y yo vine aquí porque a mi papá le dio un infarto y estaba sano. Cuando yo llegué aquí, me hablaron del Evangelio y 2 años después reconocí que realmente era Dios quien me había traído. Amén. Para conocerlo. Así. Entonces la elección de Dios está basada no solamente en porque mire todas las cosas malas que hizo Jacob. Ya lo vemos empezando aquí, abusando de su hermano, ¿verdad? Porque él lo que debería haberle hecho es regalado la lenteja. Porque su hermano, si tiene hambre como tú, vas a aprovecharte en esa situación tan difícil. Pero también ahí Dios muestra que conoce el corazón del otro. Y menospreció la primogenitura. Entonces vemos el capítulo 27, ahora nos quedan 10 minutos, no sé si debo de, rapidito esta parte acá, porque es muy importante. Entonces, capítulo 27, vemos cómo Isaac le dice a Esaú que se prepare porque lo va a bendecir. Pero él sabía que era Jacob. Entonces, aquí vemos que pasan cosas que cuestan trabajo creerlas. ¿Ves? Porque Jacob se disfraza de su hermano, se pone la ropa de él, le mete una de mentira a su papá. Y bueno, vamos a leerlo rapidito, quedan 12 minutos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, capítulo 27, Génesis 27, 2. Y él dijo, he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Versículo 15. Vamos a ir un poquito más para atrás. Versículo 10. Versículo 5. Continuamos del versículo 4. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Fíjate que esto tiene que ver con Dios. Vaya, que este asunto de que Esaú había vendido su primogenitura, hay que bendecir a Jacob entonces ya. Pero Isaac no respetó eso. Isaac dijo, no, yo te voy a bendecir a ti, porque tú eres el que me caes bien. Tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca, fíjate si hasta guardaba la ropa de su otro hijo. Vaya que su hijo no vivía solo. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como a su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos.
Vaya, esto es un fraude, pero premeditado de mamita con su baby que creo que tendría como 40 años, ¿sabes? ¿Ves? Mama's boy, todavía hasta los 30, 40 años por ahí. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Híjole, esto era al siervo de Dios. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿y cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, fíjate, ahora mete hasta Dios en el asunto. Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mentiras contigo, tremendas mentiras, hermano. ¿Qué es esto? Y esta es la única familia que Dios tiene y los escogidos de Dios. ¿Qué hubiéramos pensado de ellos, hermano? Hubiéramos pensado que nunca jamás. Por eso no juzgues, hermano. No podemos juzgar a nadie. Porque tú no sabes el plan que Dios tiene con esa vida. ¿Ves? Y hay veces que lo triste es el dicho que dijo Billy Graham una vez, y entonces no sé si Dios se lo dio a él o él lo copió de otro. Dijo que el ejército cristiano es el único ejército que asesina a sus propios soldados, a sus propios soldados heridos. ¿Ves? Que un ejército es un herido, el compañero lo carga, se lo lleva al doctor ahí del ejército y lo curan para que al otro día vuelva a pelear otra vez. Y nosotros, cuando vemos a un hermano herido que cae en pecado, lo que hacemos es asesinarlo. Y bueno, ¿ves? Si nosotros hubiéramos visto a este Jacob, hubiéramos vivido y nunca jamás hubiéramos dicho: pero qué hipócrita. ¿Ves? Y después te dicen: este es el ungido de Jehová, ven para que lo oigas predicar. Ahí tú no te paras nunca. ¿Ves? Y sin embargo, sí era. Lo que pasa es que no había llegado su día, ni su hora. Así es, no había llegado su día ni su hora, porque Jehová tu Dios me hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Tenía duda el viejito, estaba ciego pero no estaba bobo, hermano. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo malo. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Otra vez le vuelvo a preguntar, porque él pensaba aquí no. Y Jacob respondió: yo soy papacito. Vaya, lo de papacito se lo puse yo, ¿no? Porque estoy seguro que se lo dijo con mucho cariño, porque sabía que si lo maldecía, la maldición iba a caer sobre él. Y bueno, el versículo 27, y Jacob se acercó y le besó, y él olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo, y diciendo: mira el olor de mi hijo Jacob, el olor del campo. Y ahí viene la bendición. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendigas. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito. Ya había vendido, también, oye, esta familia estaba tremenda, entre la mamá y los dos hijitos, y el papá también, todos. Tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo? Antes que tú viniese, yo le bendije y será bendito.
y esto es muy importante, a ver si en los 4 minutos puedo comentar aunque sea un poquito de esto. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, usurpador, porque ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Así que vemos acá, y dice la Biblia que Esaú lloró amargamente, deseando la bendición, pero ya no les tocó. Ahora fíjense, hay algo muy interesante aquí. Lo que dice Isaac: vino tu hermano y me dio de comer y yo comí y le bendije y será bendito. Hay una diferencia en bendecir a que sea bendito. Porque tú puedes bendecir todo lo que tú quieras, pero para que alguien sea bendito lo tiene que bendecir Dios. Vaya, que si Dios te ha mandado a bendecir a alguien, esa persona va a ser bendita porque Dios está en el asunto. Eso es igual que la gente que confiesan la sanidad. Tú eres sano en el nombre de Jesús y no se sana. Y lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué? Porque está haciendo una confesión que no está dirigida por el Espíritu Santo. Sino es simplemente que él se cree que todo lo que él confiesa eso va a acontecer. Eso es un error. Tenemos que estar sujetos a la presencia de Dios. ¿Ves? Y lo que Dios manda. Entonces, cuando Isaac dice: lo bendije y será bendito, es porque en el momento de la bendición, él siente la presencia de Dios. Él siente que esta persona, que vemos a Isaac que está titubeando por todo: acércate para olerte, para ver si eres mis hijos, quién eres tú. Es la voz de Jacob, pero el olor de Esaú, todas estas dudas que él tiene con todo y eso, él se lanza a bendecir. Y cuando le dice a Esaú: lo bendije, será bendito, es porque, no es porque lo bendije yo, es porque Dios lo ha bendecido. ¿Ves? Entonces Isaac ahí puede percibir, porque estos son hombres que han conocido a Dios, son hombres que conocen la presencia de Dios. ¿Ves? Nosotros yo he entrado a casas donde uno percibe la presencia del diablo. Y uno entra a casas donde tú sientes la paz, la presencia de Dios. Y tú estás oyendo un predicador y tú puedes percibir si es una persona ungida o no, porque podemos percibir la presencia de Dios. Y cuando Isaac está bendiciendo, en el versículo 33 al final dice: yo le bendije y será bendito. Pero no es que va a ser bendito porque él lo bendijo. Es bendito porque Dios respaldó la bendición que él dio y él puede sentir este respaldo. Así que aquí hemos llegado, hermano,